Realmente estoy muy, pero muy feliz de poder tenerla aquí después de tanto tiempo. En realidad habíamos querido empezar con ella La Naranja, no se pudo por diferentes razones y hoy tengo el gran gusto y el gran privilegio de recibirla aquí con el enorme cariño en representación de todo el pueblo paraguayo, porque ella ha llevado en alto, y quién más que ella, la bandera paraguaya a través de su música, de sus manos, de su interpretación, de su calidez, de todo su trabajo, de esta ruta que ha recorrido el camino, los pasos de Mangoré a lo largo del mundo, que ha visitado tantos países, no solamente en América, también en Europa. Bueno, en fin, ¿qué más puedo decir de ella? Es la única paraguaya que tiene 3 nominaciones a los premios Grammy, que realmente recibe el aplauso y la ovación en diferentes escenarios, los más importantes del mundo, y hoy está aquí con toda su humildad. La recibimos a ella con fuerte aplauso, a Berta Rojas. Muchas gracias. Adelante, Berta, por favor. Gracias por estar con nosotros. Un gustazo. Muchas gracias. Por favor, toma asiento. Dios mío, qué presentación. La verdad es que me emocionaba mucho y no sé, pienso al escuchar tus palabras, ¿no? Cuánto camino que hay recorrido, ¿no? Bueno, pasa el tiempo. Tantos años ya, ¿no? Impresionante. Y primero quiero felicitarle a los chicos. Qué bien suenan, ¿eh? ¿Verdad que sí? Qué banda más ajustada, qué espectacular. Me encantó Villagrán Bolaños, ¿eh? Sí, lo hacen muy bien realmente. Impresionante. Imagínate, están tocando en vivo, bajo mucha presión, porque aquí en televisión todo es muy rápido. No, bueno. Impecable, impecable. Alto nivel, alto nivel. Sí, que es el nivel que últimamente se está viendo, ¿verdad? ¿Es tu perspectiva también esa, Berta, de lo que vas escuchando aquí? La verdad es que salgo poco, Belén, y lo que escucho es más bien lo que escucho por televisión. Escucho sí que hay mucha, sobre todo mucha creatividad que viene del lado del rock, ¿no? Por ahí espero un poquito más todavía de nuestro folclore, ¿no? Y también extraño mucho, sabes que hace poco estuve, el año pasado, ¿no? Hace ya no poco, estuve en un programa de televisión en Canadá, ¿no? Y entonces el set es solamente para la música, Belén. Solo para la música. Entonces, tenés cámaras robóticas. Ah, mira. O sea, no hay un solo ser humano allí. Estás vos, está tu director que te da la señal, viene el presentador del set principal, te presenta y salen. Entonces, tocas solamente vos, ¿verdad? En un espacio totalmente cuidado y preparado, solamente para que la música se luzca, ¿verdad? Y a veces extraño un poco eso. Vos tenés la excepción acá de tener un set tan bien cuidado, ¿verdad? Pero no todos tomamos ese recaudo de presentar la música paraguaya envuelta en paquete de lujo. Y yo creo que hacia eso tenemos que ir trabajando a poco para que nuestra música también se luzca en todos los sentidos. Todo esto que vos haces con tanto trabajo, con tanta dedicación de presentar con un sonido de alto nivel, un set de alto nivel, no todos lo hacen. Bueno, estamos en ese recorrido y tratando de presentar eso, ¿verdad? Y te agradezco muchísimo las palabras porque viniendo de vos, además que te tengo un aprecio también muy personal por la amistad que hay con mi tía, con mi mamá, ¿verdad? Y siempre que hemos hablado en privado, tu consejo fue enaltecer al artista y tratar de brindar el escenario más elevado televisivo para que el artista pueda lucir su arte, y hemos tomado tus consejos y bueno, estamos creciendo de a poquito, así que aquí desde Casa Nueva también tenemos, creo yo, un escenario más adecuado para ustedes y por supuesto que vamos a seguir creciendo. Me encanta, cada artista es una joya, ¿no? Y esa joya realmente hay que cuidarla mucho. Se mancha y ya es muy difícil recuperarlo, ¿verdad? Claro, es cierto. Eso que hay que cuidar mucho cada uno de los grandes valores que tiene nuestro país, ¿no? Claro que sí, un gran valor como vos, grandes valores como vos, que recién decías, te recordabas de todo este camino que venís haciendo. ¿Hace cuántos años ya, Berta? Y yo hice mi debut en Londres en el año 92, y no me hagas hacer matemáticas porque no soy muy buena para eso. Ese fue el debut en Londres. En el 93 ya viene el concierto en el Salón de las Américas en Washington, D.C. Ahí es que viene el Washington Post y escribe esa crítica maravillosa, Berta Rojas, Guitar Extraordinaire. Y a partir de allí se da ya una digamos, suerte de ir navegando ya por el mundo con otra fuerza, porque cuando tenés el apoyo de un gran medio como el Washington Post, entonces las cosas, si bien nunca son fáciles, empiezan a moverse un poquito más. Bueno, ¿y ese movimiento te llevó por cuántos países más o menos? No llevo yo la cuenta. ¿No? Imposible. No, es muy difícil llevar la cuenta. Pero ¿sabes qué, Belén? Lo que más me gusta, quizás no es tanto llegar a un país y agregar un número a una larga lista. Lo que me gusta es volver. Porque llegar uno llega, hasta con engaños uno llega, ¿verdad? Pero mantenerse y volver varias otras veces, eso es lo importante. Y eso es lo importante. Porque eso marca una permanencia en un espacio y marca de alguna manera ganarse un lugar
para que uno pueda vivir de su arte dignamente y para que pueda también, humildemente, con estas 6 cuerdas y esta caja sonora que encierra tanto de nuestro país, pueda llevar su banderita con uno, ¿verdad? Porque de eso se trata este trabajo, ¿no? Claro, es muy interesante también lo que estás diciendo, Berta, y lo lindo es que cuando uno vuelve a los escenarios continúe también ese mismo reconocimiento, porque no es lo mismo ya, hay muchos artistas que vuelven a ciertos países, pero ya no con la misma calidad de una presentación anterior. Si uno no vuelve, si uno no vuelve es porque no fue querido, si uno vuelve es porque fue querido, porque fue requerido y porque alguien apuesta a uno, ¿verdad? Entonces yo, por ejemplo, me doy cuenta que Japón, por ejemplo, que he tocado tantas veces, que he tocado como 7 temporadas en Japón, ¿verdad? Te das cuenta que el público que te vio el primer año lleva la foto de aquella ocasión para que se la firmes una vez más. Y así lo hacen cada visita, ¿verdad? Wow, ¿verdad? Es impresionante cómo la gente te sigue tus discos, y te sigue hasta tu fraseo muchas veces. ¿verdad? Hay cosas mínimas que yo hago de repente en los discos que por ahí no hago en vivo. Y la gente te dice, ¿por qué no hiciste eso? O hiciste esto diferente, ¿verdad? Y te reclaman y otras veces se ponen contentos, ¿no? Claro, o sea, hay un seguimiento al artista desde los discos, los shows y en redes sociales también, supongo, porque las redes sociales acercan mucho hoy a la gente y vos estás muy en contacto con tu público a través de las redes. O sea, que me llama mucho la atención cuánto te sigue la gente. Ayer me escribía un amigo de Filipinas y me dice, estoy siguiéndote porque yo apoyé la lucha de la UNA, que me pareció una de las cosas más hermosas que pasaron en nuestro país en los últimos años. Y me dice, seguí tu apoyo a la UNA de Filipinas, un señor filipino. Y me dice, y estoy siguiendo ahora lo que está pasando con la Asociación de Compositores, me dice. Es decir, fíjate vos cuánto sigue la gente a través tuyo lo que está sucediendo en tu país, ¿verdad? Tan lejos que estamos, ¿no? De Filipinas, por ahí casi nada tenemos en común culturalmente con ellos y sin embargo, mira cuánto se interesan en nosotros, ¿no? Muy interesante también. Berta, hay un momento lógico, ¿no? en tu carrera en el que te abocás a los conciertos y a sobresalir como lo has hecho maravillosamente y como lo ha descrito un montón de medios a nivel del mundo entero, ¿no? Pero a partir de un momento parece que empieza un paralelismo en un apoyo social que lo vas haciendo aquí en nuestro país y que es muy interesante porque es un legado como extra que vas dejando en tu país. ¿Por qué ocurre esto? ¿Cuál fue tu necesidad de volver de alguna manera al Paraguay e ir dejando también no solamente huellas musicales, sino sociales, las llamo yo, porque es un trabajo también que vas haciendo con niños, ahora con este nuevo proyecto del que vamos a hablar en un ratito más, en fin, tantas cosas que ya viniste haciendo. ¿Por qué pasa esto? Yo creo que Paraguay es una gran asignatura pendiente, todo el país, en todas las áreas. Y el mínimo aporte que podamos hacer nosotros, siempre pienso que en ese pequeño espacio en el que nos movemos, si hacemos algo positivo, eso de alguna manera va a replicar en nuestra sociedad, en nuestro entorno y de alguna manera también en el mundo, ¿no? Entonces para mí es muy importante afectar positivamente el espacio en el que me muevo, ¿verdad? Y para mí y para todo mi equipo, el trabajo con la juventud es un trabajo que nos deja muchísimas satisfacciones. A la gira de colegio, hoy estábamos haciendo el cálculo, nosotros ya casi tocamos para 40.000 jóvenes. 40.000. Sí, y son 8 años de gira. 8 años en los cuales estamos tocando la catedral o el último canto de Agustín Barrios para esa cantidad de jóvenes de Belén. Es decir, no nos vamos con el más bajo común denominador a visitarle a los jóvenes, sino nos vamos con lo más alto de nuestra cultura musical, ¿verdad? Le vamos a llevar la música del inalcanzable Mangoré, ¿no? Claro, supongo que eso deja un impacto enorme en la juventud. Y en nosotros. En mí particularmente, porque termino de tocar y hay un silencio que acompaña esa ejecución. Y pienso nomás qué sucedería si a nuestra gente le damos calidad desde el comienzo, si le damos la mejor educación posible, si le damos una mirada al mundo que trascienda más allá de nuestra mediterraneidad y nos ayude a ver cómo es el mundo más allá de Paraguay. Si nos sumergimos en bibliotecas bien nutridas, discotecas bien nutridas, y si nuestra televisión produjera programas culturales, ¿no? Donde nuestra gente realmente se nota
¿qué sucedería de este Paraguay? Claro. Estaríamos a la cabeza del mundo, sinceramente, por la creatividad que tiene el paraguayo y las ganas de aprender que tiene esa juventud que yo conozco y que sé que existe en nuestro país. Estaríamos allá arriba. Por eso creo que es muy importante, sobre todo, hablarle de lo que uno puede conseguir con su propio esfuerzo y su propia dedicación. Ayer en el aeropuerto estaba llegando de un largo vuelo, mis maletas no llegaron, entonces estuve conversando con el señor Don Agustín. Don Agustín es el maletero del aeropuerto y varias veces me encuentro con él y me dice, señora, usted tiene un sueldo del Estado. Y yo con mucho orgullo, ¿verdad? Le dije, no, nunca lo tuve y nunca lo quiero tener. Quiero ser siempre una trabajadora del arte, quiero vivir de mi arte dignamente, con toda honestidad y poder salir a hablarle a los chicos de lo que se puede conseguir con el trabajo duro y con la disciplina. Porque eso es lo que nos alienta a nosotros todos los días, ¿verdad? Claro. ¿Esa es tu clave del éxito? Yo creo que la clave del éxito para cualquiera, no sé si me gusta tanto tampoco la palabra éxito, pero es quizás la felicidad profesional, ¿no? La realización profesional. Muchos se sorprenden, por ejemplo, de que a pesar de la quimioterapia, hoy esté tocando la guitarra. La quimioterapia te reduce mucho tu habilidad física, te crea muchas dificultades para moverte, pero para mí nunca me tiró atrás. Yo volví a la quimioterapia, por allí no tenía mucha fuerza para tocar esa misma noche, pero a la mañana siguiente ya agarraba la guitarra. Y hoy puedo tocar conciertos al mismo nivel o quizás más alto que estaba tocando antes de empezar la quimioterapia. Más alto creo. Sí, qué bueno. Y yo sinceramente me siento que es realmente esto que puedo hacer hoy, es el premio, si se puede decir eso, a la perseverancia y a la disciplina. Porque no fue fácil, pero me hace hoy feliz. Claro. Justamente eso quería preguntarte, ¿cómo estás? Estoy bien. ¿Te sentís bien? Sí, me siento bien, sobre todo siento que ha sido una época de aprendizaje muy grande. Supongo que no habrá sido fácil esa noticia. No, la noticia no fue fácil, pero siempre Dios te hace yo soy creyente y con mucho respeto a los que no lo son, pero hablo desde mi lugar, porque ya creo que la intolerancia ya nos ha llevado a demasiados lugares, entonces con mucho respeto yo hablo de lo que yo pienso y lo que yo siento. Entonces, para mí el Señor me puso esta prueba por alguna razón. Y yo creo que mi aprendizaje de todo esto es el aprender a equilibrar la vida, dándole espacio al trabajo, dándole espacio al descanso y dándole espacio a la recreación. Esa recreación que puede incluir, Belén, disculpa, te interrumpa, que puede incluir la lectura, puede incluir el cine, puede incluir las peñas con tus amigos. Vos elegís cómo, pero es tan importante como el trabajo. Me ibas a decir, claro, justamente te iba a decir eso, que a lo mejor a lo largo de estos años fue tal tu exigencia que te has privado del gusto de la vida, a lo mejor de compartir. No me olvido aquella última entrevista que te hice en un canal anterior y te dije, creo que fue una pregunta similar, o cuántas horas estudias por día o algo así, te había preguntado yo y me dijiste, Belén, ¿vos salís? Me preguntaste, ¿te acordás? Y yo te dije, no, casi no salgo, bueno, yo tampoco. Como diciendo, me paso estudiando y me privo de un montón de cosas para hoy poder obtener los resultados. ¿Cambió un poco entonces tu visión a partir de esta lucha que la estás ganando, no? Sí, mucho. Cambió porque creo que la vida tiene muchos colores y que la mía no tenía todos los colores. Entonces, ahora cuando escucho de repente a muchos colegas que hablan y dicen que no pueden tomarse vacaciones, que no tienen tiempo porque el trabajo les agobia. Yo les escucho, ¿verdad? Ya desde una mirada un poco más lejana y digo, es tu elección, no te quejes, claro. Es tu elección. Uno elige estar agobiado, uno elige estar estresado, uno elige absolutamente todo, pero uno también puede elegir estar bien. Y sobre todo disfrutar el camino, que eso en definitiva es la felicidad, ¿no? Que es disfrutar cada paso que vamos dando en este camino, que puede ser muy hermoso. Y puede no serlo también, claro, depende de cómo elijamos vivir nuestra vida. Claro, como uno lo tome. En este caso vos lo tomaste con lucha, con aprendizaje, que no todos lo hacen, que eso te lleva a mucho más alto, nuevamente, a la admiración que todos ya te teníamos antes. La admiración se eleva, porque no cualquiera decide continuar, no cualquiera decide seguir estudiando, perfeccionarse aún más y hacer algo que yo no me hubiera animado, te soy sincera, ir a los premios Grammy con toda la altura, llevar la belleza desde otro lugar
y presentarse representando a todo un país con la expectativa que teníamos todos y que la seguimos teniendo, porque estamos seguros que vas a estar nominada nuevamente en el próximo trabajo y que ya en algún momento te va a tocar ese premio. ¿Cómo te sentiste esa noche, Berta, y por qué decidiste, pese a esta dificultad que la vas a vencer totalmente, ir a los premios y presentar de alguna manera la desnudez del dolor o de la enfermedad que muchas veces escondemos? No, en realidad era la desnudez de la victoria. ¿Sí? Sí. Para mí eso era un triunfo. Para mí fue un triunfo llegar ahí, un triunfo llegar ahí con un disco en un país que no tiene una industria de la música. Ajá, es cierto. Llegar allí sin ningún padrino, cierto, porque no existe. Sí. Llegar ahí con tu calidad, solita. Y llegar allí con el apoyo de las empresas que confían en nosotros. Banco Itaú, que imagínate todo lo que invierten en nosotros, en nuestros sueños. Y un equipo que trabajó, que mojó la camiseta para que ese disco estuviera listo y de la manera que nosotros queríamos, ¿verdad? Es decir, todas esas victorias las llevaba conmigo. Y llevaba sobre todo la victoria de estar dándole pelea al cáncer y sentirme victoriosa. Haber podido subir a un avión, haber hecho el vuelo e ir acompañada de mi familia. Otra victoria más. Y sobre todo llegar allí acompañada por el cariño de tanta gente. Sí, cuando nosotros hicimos el cambio de foto en el perfil de Facebook, fueron creo que casi 70.000 me gusta. Fue una foto muy fuerte, Berta. Fue una foto muy fuerte, pero fue una foto que creo yo, como figura pública, debíamos hacerla. ¿Por qué, Belén? Porque el cáncer, claro, el cáncer hoy se lleva la vida de un 25% de las mujeres a quienes se les detecta cáncer de mama. ¿Por qué? Porque se les detecta en un estadio tardío. Y en el mundo no sé muy bien cuáles son las cifras, pero son altísimas. Pero son altísimas. Y es un sinsentido. Porque realmente con tu autoexamen, con la mamografía, uno puede detectar esto en un estadio inicial y combatirlo, ¿verdad? Entonces, realmente hay que hacer esa voz de alerta. Y yo creo que para algo estamos en la posición en la que estamos. Y podemos hacer algo. Si alguna vida toqué, si alguna vida ayudé a salvar, yo ya me siento feliz. Qué bueno, con Berta. una sola. Es muy fuerte lo que decís, me cuesta mucho ver qué preguntarte porque me emocionan terriblemente tus palabras, porque no es fácil, yo le cuento a la audiencia, no es fácil hablar con una persona que me emociona su mirada, porque me emociona profundamente tu mirada, Berta, desde todo punto de vista, como artista, como representante del país, por todo lo que has pasado, por el cariño personal que te tengo, por el compartir que hemos tenido muchas veces fuera de cámara, y tenerle aquí a una señora que dice que se siente victoriosa por todo lo que está llevando no es fácil, y bueno, debo comentarle a la audiencia esto. Berta, hablamos de otra victoria, este disco justamente, Historia del Tango, que por cierto es un material bello, precioso. ¿Qué es lo que cuenta? Justamente resume, ¿no?, la historia del tango. Bueno, ¿cómo decidiste la historia del tango tan... Son de esas cosas que no te imaginas que van a suceder, ¿no? A mí se me ocurrió que la guitarra clásica yo no había escuchado todavía como solista de una orquesta de tango, ¿verdad? Y yo tenía el recuerdo, Belén, de un disco que le arregló Oscar Caroso Campos a la Camerata Bariloche con el maestro Eduardo Falú tocando la suite argentina. Esa grabación es del año 1967. Wow, imagínate. Yo la había escuchado por video, hicieron un video de eso. Un sonido tan maravilloso que yo siempre me quedé con esa camerata, con la guitarra y con los arreglos de Oscar Caroso Campos. Hoy Oscar no está. Me fui a Carlo Francetti porque sé de su calidad. Y cada arreglo que me mandó Carlo Francetti era un colchón de terciopelo increíble que me hacía así cuando escuchaba. Ya en el Sibelius, en los finales creo que usa él, ¿verdad? Ya en el programa donde recibía los arreglos, ¿verdad? Yo ya me daba cuenta de lo que iba a hacer ese trabajo. Y cuando me fui al primer ensayo con la Camerata Bariloche, aún en la primera lectura de Camerata Bariloche, cómo sonaba esa orquesta. Realmente fue un placer. Y cuando se integra Popi Espató con nuestro proyecto, todavía aquello se hace más hermoso porque Popi trabajó con la gran señora, la gran Mercedes Sosa. Él está acostumbrado a trabajar con la nobleza de alma de un artista que no tuvo par.
Y él busca eso en el arte, él busca el alma de la música artista. Y el alma del artista. Qué importante. Y entonces nos hizo trabajar a todos en comunión con él y en un trabajo de mucho cariño, de mucho dar, pero de mucho recibir también. Cuando se trabaja en música de conjunto, pues vos te metes en la música del otro, el otro se mete en la tuya y se encuentran en algún lugar mágico que casi no tiene explicación. Pero cuando uno respira, respira con el otro, uno frasea, frasea con el otro. Y ahí éramos 20, 21 almas tocando juntos en el estudio. Fue realmente muy hermoso. Sí, bueno, es un disco muy hermoso. Yo le aliento a la gente que lo pueda conseguir, supongo. Están en plataformas digitales. Sí, están. Para los que no tengan la posibilidad de comprarlo en físico. A mí el que más me gusta es Taquito Militar, que por cierto se lleva al audiovisual de manos de Juan Carlos Manegli y Tana Sembori, ¿no? Sí, unos genios. Unos genios. Realmente trabajar con ellos en Argentina fue muy hermoso. Además una superproducción que llevamos. Realmente trabajamos al más alto nivel. Para sorpresa realmente de muchos que estaban allá, no se esperaban que esta producción que con tanta humildad se acercó a ellos tuviera también tanto amor a la excelencia, porque eso es lo que demostraron los chicos a cada paso. Sí, porque ellos también son así. Berta, para ir cerrando, porque lamentablemente los tiempos de televisión siempre juegan en nuestra contra, contame de Purorú. Purorú, así mismo es. Bueno. Estos sonidos festivos como nos tradujo la expresión don Mario Rubén Álvarez, ¿no? Vamos a hacer una orquesta de guitarras en Paraguay. Va a ser, yo estoy segura que no es la primera orquesta, han habido otros intentos, pero esta es una orquesta que va a ser muy especial porque llamamos a concurso para sus integrantes y queremos que los 20 mejores guitarristas clásicos del Paraguay integren este conjunto. Hacemos un concurso a través de YouTube, que es un sistema que nosotros conocemos muy bien, lo hemos trabajado tanto a través del Barrios Competition, que hicimos 2 ediciones, va a todo el mundo, esta vez es para Paraguay. Los chicos pueden inscribirse enviando un video, una música de entre 3 a 5 minutos, la suben a la plataforma YouTube, nos mandan el link y están concursando para ser parte de esto. ¿Esto el jurado, hasta el 29 de febrero. Y el jurado va a ser la maestra Marion Highland, que es la directora del programa de guitarra del Royal Irish Academy of Music. Y ella nos hace el enorme favor de escuchar a estos chicos sin ningún tipo de relación afectiva con ninguno de ellos, lo cual le va a dar seguramente mucha tranquilidad a los chicos, a sus padres y a sus profesores. Porque viste que uno siempre espera que en el jurado haya la más absoluta objetividad y eso es lo que esperamos encontrar en ella, ¿no? Qué bueno, Berta. ¿Estás trabajando con quiénes en este proyecto? En este proyecto estamos trabajando siempre con mi equipo, ¿verdad? La project manager de este proyecto es Silvia Conan y estamos trabajando con 3 maestros que me van a acompañar, que son Javier Aquino, Fabio Rodríguez y Rodrigo Benítez, que son maestros cuyo trabajo he observado a lo largo de estos años y realmente me encanta cómo enseñan, me encanta cómo trabajan y me encantan como personas. Entonces, como ya en esta etapa de mi vida solo quiero rodearme de energía positiva, entonces solamente trabajo con gente que me trae esa energía a mi lado, ¿verdad? Y a mi encuentro. Bueno, qué lindo, Berta, todo lo que decís. Espero que pronto puedas visitarnos nuevamente. Y mira, yo quiero regalarte estas flores en nombre de Alelí, deseándote con ellas mucha vida, mucha salud, mucha luz en todo lo que hagas. Y realmente quiero decirte que te admiro profundamente. De verdad, te quiero muchísimo. Esa tu mirada nos transmite esa victoria a la que vos hablás. Y yo declaro sobre tu vida también victoria. También soy creyente, también creo en el poder que Dios tiene a través de las personas y de ese poder que Él nos da. Yo quiero darte con toda humildad, en el nombre de Jesús, toda la salud. Estamos orando por vos, toda la familia, te consta porque te lo he dicho, y tanta gente que está pidiéndole a Dios por vos y que realmente todo lo que hagas sea en éxito, como siempre lo has hecho, en bendición, en victoria. Gracias, Berta, por dejarnos la lección de la disciplina, de la constancia, de la perseverancia, pero sobre todo de la excelencia. Muchísimas gracias, Berta, por todo lo que nos das. Como paraguayos estamos agradecidos por ese trabajo y por llevar tan en alto, a lo más alto que se ha podido hasta hoy, el nombre de nuestro querido Paraguay. Gracias. Muchas gracias y bueno, que no sea la última vez que estés aquí con nosotros. Te esperamos pronto, siempre con las puertas abiertas y bueno, sabes que te quiero mucho. Gracias, Belén, es mutuo. Bueno, así nos vamos a una pausa tratando de bajar un poquito las emociones de esta entrevista. Realmente me siento muy honrada de tenerla aquí a mi lado, la señora Berta Rojas.